Bien, en este tema vamos a ver lo que es la administración de archivos en un sistema Windows. Normalmente en mi PC o equipo, dependiendo del icono que tengan, tendrán unidades de disco, unidad grabadora lectora de CDs y DVDs o incluso unidades USB. Normalmente el disco unidad C puede ser el mismo disco dividido en dos partes o ser dos discos diferentes. En el disco C se encuentra normalmente el sistema y en el disco D lo solemos utilizar para la salvaguarda de datos, información que no es precisamente del sistema. Por lo demás, tenemos unas carpetas o bibliotecas donde vemos nuestros documentos, que es donde normalmente se guarda todo lo que hacemos, o nuestras fotos, las guardamos en mis imágenes, nuestra música y nuestros vídeos. Informática quiere decir organización de datos, organización de información. Todo se basa en carpetas y en archivos. Y vamos a ver cómo podemos crear nuestra primera carpeta y nuestro primer archivo. Vamos a utilizar en documentos, por ejemplo, para crear una carpeta, simplemente pulsamos con el botón derecho del ratón, nos vamos hacia Nuevo y elegimos Carpeta. Por lo pronto me sale una carpeta con el icono amarillo y me pide que le ponga un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, pruebas. Con eso tengo mi primera carpeta creada en mi biblioteca documentos, que si yo la abro, doble clic, está vacía, porque no he metido nada en ella. Vamos a aprovechar y hacemos nuestro primer archivo. Por ejemplo, abrimos en inicio bloc de notas y escribimos aquí cualquier texto que queramos. En principio podemos escribir una línea o un libro y lo guardamos desde el menú Archivo, Guardar como, con el nombre que queramos, por ejemplo, el Quijote, y con el tipo que queramos. El tipo es lo que define un poco en qué formato, el formato del archivo. En este caso es TXT, que es un formato de texto. También me permite aquí arriba decir dónde lo quiero guardar. En este caso vamos a elegir en la biblioteca documentos mi carpeta pruebas. Doble clic, que está vacía. Pues en la biblioteca en documentos pruebas vamos a guardar un documento llamado Quijote de formato texto. Podemos ya cerrar tranquilamente nuestro archivo de bloc de notas y vemos que en nuestra carpeta pruebas, bibliotecas, documentos, pruebas, tenemos nuestro primer archivo. Si yo hago clic sobre el icono, simplemente le selecciono, pero si hago clic sobre el texto, me permite cambiar el nombre del archivo. Enter simplemente para verificar. Ya tenemos hecho nuestro primer archivo y nuestra primera carpeta. Vamos a hacer otra carpeta más aquí. Volvemos a hacer botón derecho, volvemos a hacer nuevo, carpeta, y le ponemos el nombre. Por ejemplo, mis fotos. Tenemos, por tanto, en mi biblioteca documentos pruebas, carpeta pruebas, una carpeta llamada mis fotos, donde meteremos las fotos que queramos, y un archivo creado por nosotros llamado El Quijote. Vamos a ver ahora cómo podemos mover, borrar, copiar archivos entre carpetas para organizar nuestros datos. Si yo, por ejemplo, abro una carpeta como es imágenes, aquí,
Vamos a, por ejemplo, esta. Tengo dos carpetas abiertas. Aquí tengo unas fotos y aquí no tengo más que el archivo que hice. Abro la carpeta mis fotos, doble clic, que está vacía. Documentos, pruebas, mis fotos, vacía. Y lo que quiero es seleccionar un archivo y simplemente trasladarle a la biblioteca pruebas mis fotos. Si yo selecciono el archivo y lo arrastro y suelto sobre la carpeta mis fotos, lo que veis es que me va a mover el archivo. Y lo mueve, vamos a ver la vista mediana o incluso grande. Me lo mueve porque estoy dentro de la misma unidad de disco, en C. Si yo intentara hacer lo mismo en un disco, una memoria extraíble, por ejemplo, el arrastrar el archivo lo que haría sería no moverlo, sino copiarlo. Si yo vuelvo a arrastrarlo, él me lo vuelve a mover. A no ser que hagamos el arrastre con el botón derecho del ratón. Cuando yo suelto, me sale una caja de opciones donde puedo decir qué quiero hacer con él. Puedo copiarlo, puedo moverlo o puedo crear un icono de acceso directo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Crear un icono de acceso directo no es ni copiar ni pegar. Es una dirección de memoria que apunta a la foto original. De hecho, estando en documentos, pruebas, mis fotos, si yo con el botón derecho hago clic con el izquierdo en propiedades, veremos que esto está en imágenes, curso Windows, introducción, ¿de acuerdo? Que es esta carpeta que tengo a la izquierda. De hecho, si yo borrara esta imagen, botón derecho, eliminar, no borro el archivo, borraré un acceso directo. Y no le habrá pasado nada a mi archivo. Seguirá en la carpeta original. Vamos a intentar usar varios métodos para administrar archivos. Concretamente os he enseñado el método de arrastrar y colocar. Vamos a ver ahora el método menú. El método menú es utilizar la barra de herramientas que tenemos encima, en la parte superior de las carpetas, de las ventanas. Bien, vamos a seleccionar archivos. Vamos a poner una vista un poco más pequeña. Por ejemplo, seleccionamos varios consecutivos. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre el primero y mayúscula apretada y clic en el último para conseguir seleccionar los 4 primeros. Elegir el método menú quiere decir que voy a utilizar una orden dada desde aquí. Para ello voy al menú edición y elijo qué quiero hacer. Voy a elegir cortar, que significa mover. Van a desaparecer de esta carpeta para aparecer en el destino y lo hago utilizando también el menú edición, pegar. Los iconos desaparecen, o las imágenes en este caso, para aparecer en la carpeta pruebas mis fotos. Vamos a seleccionar alguno más, ahora simplemente no consecutivos. Para ello, clico en el que quiero, con la tecla control pulsada, clico en otros archivos y cuando ya tengo todos seleccionados, simplemente edición, cortar.
edición, pegar. Y vuelve a suceder lo mismo. Desaparecen de esta carpeta para estar en esta otra. Bien, ahora vamos a ver el método de copiado. Yo selecciono todos los archivos con la tecla control pulsada E. Estoy en esta carpeta ahora. Es la que tiene la barra azul más intensa. Pulsado control, pulso una vez en E, con lo cual quedan seleccionados todos los archivos. Lo que pasa es que ahora vamos a utilizar el método de botón derecho de ratón. Sobre cualquier selección, botón derecho y elijo copiar con el izquierdo. Situado ahora en la carpeta curso de Windows Imágenes, doy al botón derecho y elijo pegar. Ahora tengo duplicados los archivos en ambas carpetas. Podríamos haber elegido mover, podríamos haber elegido eliminar. Por ejemplo, vamos a eliminar simplemente algunos archivos de esta carpeta. Botón derecho y elijo ni cortar ni copiar, elijo eliminar. Y digo, ¿seguro que desea mover estos elementos a la papelera? Sí. Esta eliminación, digamos que no es una eliminación total. En la papelera de reciclaje de nuestro ordenador, si la abrimos, deberíamos encontrar esos archivos. Y de hecho, por aquí andan. O sea, no se eliminan definitivamente hasta que no vaciamos la papelera. Si yo quisiera recuperar cualquiera, solo tengo que seleccionarlo y con el botón derecho pulsar en restaurar. Él volverá a la carpeta donde estaba y desaparece de la papelera de reciclaje. Bien. Y esto es, bueno, mucho sobre administración de archivos. Espero que os sirva.